Resumen de la obra Carmen Prosper Mérimée. La historia se inicia con la voz de un narrador viajero y erudito que recorre España movido por su interés en la arqueología y las costumbres locales. Su llegada a Andalucía no responde únicamente al deseo de conocer paisajes exóticos, sino también a la intención de estudiar antiguas ruinas romanas y escuchar relatos populares. Desde el primer momento, el narrador deja claro su asombro ante el carácter español, marcado por una mezcla de hospitalidad, orgullo y una violencia latente que se manifiesta con naturalidad en la vida cotidiana. Durante uno de sus desplazamientos por caminos solitarios y ásperos, el narrador se topa con un hombre de aspecto recio y mirada desconfiada. Es don José Navarro, un antiguo soldado convertido en bandolero. La atmósfera se vuelve tensa desde el primer intercambio de palabras. Don José se muestra reservado, poco inclinado a la conversación, y deja entrever una vida marcada por la persecución y el delito. A pesar de ello, el narrador, guiado por su curiosidad intelectual y cierto instinto de aventura, decide acompañarlo durante parte del trayecto. A lo largo del camino, el narrador observa con atención los gestos y silencios de don José, percibiendo en él a un hombre dominado por pasiones profundas y contradictorias. Su porte revela disciplina militar, aunque su vida actual esté al margen de la ley. Pronto se hace evidente que no se trata de un delincuente común, sino de alguien empujado a esa condición por una serie de acontecimientos personales que aún permanecen ocultos. Tras compartir una comida sencilla al aire libre, el narrador logra establecer una relación de confianza relativa con don José. Poco a poco, el bandolero comienza a hablar de su pasado, primero con evasivas y luego con mayor franqueza. Confiesa haber sido soldado en un regimiento de dragones, respetuoso de la autoridad y de las normas, hasta que una mujer cambió por completo el curso de su vida. El nombre de esa mujer es Carmen. La sola mención de Carmen altera el semblante de don José. Su voz se vuelve más grave, sus palabras adquieren un tono cargado de resentimiento y fascinación. La describe como una gitana sevillana de extraordinaria belleza, de carácter indomable y mirada hipnótica. Carmen no solo atraía a los hombres por su físico, sino también por su libertad provocadora y su desprecio por cualquier forma de sometimiento. Don José relata que conoció a Carmen cuando aún era un soldado ejemplar. Ella trabajaba en la fábrica de tabacos de Sevilla, lugar famoso por el temperamento ardiente de sus trabajadoras y por los frecuentes conflictos que allí estallaban. Desde el primer encuentro, Carmen ejerció sobre él una influencia inquietante, despertando deseos y celos que nunca antes había experimentado. Aunque intentó resistirse a ese influjo, su voluntad comenzó a resquebrajarse. El narrador escucha con atención, consciente de que está ante una confesión íntima y peligrosa. Don José reconoce que su caída no fue repentina, sino el resultado de una serie de pequeñas concesiones morales. Primero desobedeció órdenes, luego encubrió faltas, y finalmente cruzó la línea que separa la legalidad del crimen. Todo ello ocurrió bajo la sombra constante de Carmen, cuya libertad y despreocupación lo fascinaban tanto como lo atormentaban. Se establece así los elementos fundamentales del drama, el contraste entre la razón y la pasión, la figura de Carmen como símbolo de una libertad absoluta y peligrosa, y la transformación de don José, un hombre que abandona su vida ordenada para sumergirse en un destino marcado por la violencia y el amor obsesivo. El narrador, por su parte, se convierte en testigo y transmisor de esta historia, adoptando el papel de observador culto que intenta comprender, sin juzgar del todo, una tragedia profundamente humana. La noche cae mientras la conversación continúa, y el lector percibe que lo relatado hasta ahora es solo el inicio de una cadena de sucesos inevitables. Don José, atrapado entre el recuerdo y el rencor, se prepara para contar con mayor detalle cómo Carmen lo condujo, paso a paso, hacia la ruina de su honor y su vida. Don José prosigue su relato con una mezcla de nostalgia y amargura. Retrocede en el tiempo hasta los días en que servía como soldado en Sevilla, una ciudad vibrante, llena de contrastes, donde la disciplina militar convivía con una vida popular intensa y desbordada. Procedente de Navarra, don José era un joven serio, educado en el respeto a la autoridad y a las tradiciones familiares.
Su madre, mujer piadosa y severa, representaba para él la voz de la conciencia y del deber. En aquellos primeros años, su conducta era intachable y su futuro parecía estable. El destino de don José cambia el día en que conoce a Carmen en la fábrica de tabacos. Ella destaca entre las demás cigarreras por su belleza provocadora y su actitud desafiante. Carmen no se comporta como una mujer sumisa, que habla con libertad, se burla de los hombres y actúa conforme a sus propios deseos. Desde el primer cruce de miradas, don José queda profundamente perturbado. Intenta mantenerse distante, consciente de que ese tipo de mujer no encaja con los valores que le inculcaron, aunque su atención regresa una y otra vez hacia ella. Un altercado violento estalla en la fábrica cuando Carmen hiere con una navaja a otra trabajadora tras una discusión. Don José recibe la orden de arrestarla y conducirla a prisión. Durante el trayecto, Carmen despliega toda su astucia. Le habla con tono seductor, se ríe de la autoridad y le promete amor si la deja escapar. Don José lucha internamente contra la tentación, aunque termina cediendo a sus palabras. Movido por una atracción que no logra dominar, facilita la huida de Carmen. Este acto marca un punto decisivo en su vida. Descubierta la fuga, don José es degradado y encarcelado durante un tiempo. En prisión, su pensamiento gira obsesivamente en torno a Carmen. La humillación sufrida y el recuerdo de su madre, decepcionada por su conducta, se mezclan con un deseo ardiente que no logra apagar. Al recuperar la libertad, ya no es el mismo hombre. Ha perdido rango, honor y seguridad, quedando expuesto a un mundo que hasta entonces había observado desde la distancia. Tras salir de la cárcel, don José vuelve a encontrarse con Carmen en una taberna frecuentada por gitanos y contrabandistas. Ella lo recibe con una mezcla de afecto y burla, como si el sacrificio que él hizo por ella fuera algo trivial. Carmen vive rodeada de hombres, se mueve con soltura en ambientes peligrosos y parece disfrutar del riesgo. Don José, atrapado por los celos y el deseo de recuperar su lugar en su vida, acepta acompañarla y protegerla. Carmen introduce a don José en el mundo del contrabando, donde la ley se elude con ingenio y violencia. Allí conoce a personajes como Dancairo y Remendado, figuras típicas de Lampa, astutas y desconfiadas. Aunque don José se siente incómodo al principio, su habilidad con las armas y su experiencia militar lo convierten en un miembro valioso del grupo. Poco a poco, se acostumbra a esa existencia clandestina, alejándose cada vez más de su pasado honrado. La relación entre Carmen y don José se vuelve inestable. Ella se niega a pertenecerle, rechaza cualquier intento de control y se burla de sus celos. Carmen defiende su derecho a amar a quien quiera y a vivir sin ataduras. Don José, en cambio, desea exclusividad y fidelidad, sentimientos que chocan con la naturaleza libre de la gitana. Esta diferencia esencial genera discusiones constantes, cargadas de tensión y amenazas veladas. En uno de estos episodios, don José se enfrenta a un superior militar que intenta arrestarlo. En el forcejeo, lo hiere gravemente, sellando de manera definitiva su ruptura con la ley. Desde ese momento, ya no hay posibilidad de retorno. Convertido en fugitivo, don José asume plenamente su papel de bandolero, convencido de que su destino está irremediablemente ligado al de Carmen. La historia muestra la degradación progresiva del protagonista, atrapado entre la pasión y la pérdida de su identidad anterior. Carmen emerge con mayor fuerza como figura central del conflicto, seductora, imprevisible y fiel solo a su propio código. Don José, arrastrado por un amor obsesivo, se adentra en un camino sin retorno, mientras el narrador deja entrever que esta unión, marcada por la desigualdad emocional, solo puede conducir a un desenlace trágico. La vida de don José entre los contrabandistas se consolida como una existencia dura y errante, marcada por el peligro constante y la desconfianza. Alejado por completo del orden militar y de cualquier vínculo con su pasado, ahora duerme al raso, se desplaza por montañas y caminos ocultos, y vive pendiente de las emboscadas y de las traiciones.
A pesar de la rudeza de ese mundo, su principal preocupación sigue siendo Carmen, cuyo comportamiento imprevisible lo mantiene en un estado permanente de inquietud. Carmen no se adapta a ninguna forma de estabilidad. Aunque convive con el grupo de contrabandistas, no se somete a su autoridad ni a la de Don José. Su carácter libre se manifiesta en cada gesto, en cada decisión tomada sin consultar a nadie. Para ella, el contrabando no es una condena, sino una extensión natural de su forma de vida, un espacio donde puede moverse sin reglas fijas ni compromisos duraderos. Don José, por el contrario, vive esa situación con creciente amargura. Su amor por Carmen se transforma en una obsesión dominada por los celos. Observa con atención cada palabra que ella dirige a otros hombres, cada risa compartida, cada mirada insinuante. Entre los miembros del grupo surge la figura de Lucas, un torero conocido por su valentía y su fama en las plazas. Carmen muestra una admiración evidente por él, lo que despierta en Don José un resentimiento profundo. Las tensiones aumentan cuando Carmen expresa abiertamente su interés por Lucas. No lo oculta ni lo suaviza, al contrario, parece disfrutar provocando a Don José, poniendo a prueba los límites de su paciencia. Ella afirma que el amor no puede imponerse y que nadie tiene derecho a exigir fidelidad. Estas palabras hieren profundamente a Don José, quien ha sacrificado su honor, su carrera y su libertad por ella. En medio de esta inestabilidad emocional, el grupo de contrabandistas planea un nuevo golpe. Don José demuestra una vez más su utilidad gracias a su disciplina y su destreza con las armas. Durante una operación arriesgada, se enfrenta a una patrulla que amenaza con descubrirlos. El enfrentamiento es violento y rápido, y Don José actúa con frialdad, dejando claro que la vida fuera de la ley ha endurecido su carácter. Tras el incidente, su reputación dentro del grupo se fortalece, aunque su conflicto interior se agrava. Carmen observa esa transformación con una mezcla de admiración y distancia. No se siente responsable del cambio sufrido por Don José, ni muestra arrepentimiento alguno. Para ella, cada persona es dueña de su destino. Esa postura refuerza el sentimiento de abandono que consume al protagonista, quien comienza a comprender que nunca logrará poseer completamente a Carmen. En una conversación decisiva, Don José suplica a Carmen que abandone esa vida y huya con él a un lugar donde puedan empezar de nuevo. Le promete trabajo honrado y una existencia tranquila. Carmen rechaza la propuesta sin vacilar. Declara que prefiere la muerte antes que renunciar a su libertad. Sus palabras resuenan como una sentencia, dejando a Don José sumido en la desesperación. La relación alcanza un punto crítico cuando Carmen decide marcharse con Lucas. No se trata de una huida secreta, sino de una decisión tomada a la vista de todos. Don José se siente humillado, traicionado y ridiculizado. Su orgullo herido se mezcla con un amor que no logra extinguirse. Aunque contempla la idea de vengarse, se ve paralizado por el conflicto entre sus sentimientos y el recuerdo de lo que fue. La obra profundiza en la psicología de los personajes. Carmen se reafirma como símbolo de una libertad absoluta, ajena a la culpa y al remordimiento. Don José aparece cada vez más aislado, atrapado entre su pasión y la conciencia de haber perdido todo por una mujer que no comparte su visión del amor. El narrador deja entrever que esta tensión, lejos de resolverse, avanza hacia una ruptura definitiva, donde la violencia se perfila como una salida trágica e inevitable. La historia se encamina hacia su desenlace con un tono cada vez más sombrío. Don José, separado de Carmen y consumido por una mezcla de rencor y anhelo, vaga sin rumbo fijo tras la partida de la gitana con Lucas. Aunque continúa vinculado al contrabando, su participación carece ya de sentido. La disciplina y la frialdad que antes lo sostenían se ven erosionadas por una obsesión que no le concede descanso. Cada pensamiento, cada recuerdo, lo conduce de nuevo a Carmen. Con el paso del tiempo, Don José tiene noticias del éxito creciente de Lucas como torero. Su fama se extiende por Andalucía y su nombre aparece asociado de manera inseparable al de Carmen, quien lo acompaña como amante orgullosa.
Esta información alimenta los celos del protagonista, transformando su dolor en una ira contenida. La imagen de Carmen entregada a otro hombre resulta insoportable para alguien que lo sacrificó todo por ella. Impulsado por esa desesperación, don José decide buscarla. Abandona temporalmente a los contrabandistas y se dirige a Córdoba, donde se celebra una corrida en la que Lucas es la figura principal. El viaje no responde a un plan racional, sino a un impulso dominado por la pasión. En su interior, lucha entre el deseo de recuperar a Carmen y la certeza de que ya nada puede devolverle el lugar que perdió. El reencuentro tiene lugar en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Carmen aparece vestida con elegancia, segura de sí misma, consciente de su atractivo. Don José, oculto entre la multitud, la observa con una mezcla de amor y odio. Cuando logra acercarse y hablar con ella, el contraste entre ambos resulta evidente. Ella irradia libertad y despreocupación, que él muestra un semblante endurecido por la violencia y la frustración. En su conversación, don José le suplica que regrese con él. Le recuerda el pasado, los sacrificios realizados y el amor que aún siente. Carmen escucha sin burla, aunque sin emoción. Le responde con franqueza que ya no lo ama y que su destino está unido al de Lucas. Reitera que jamás se someterá a una relación basada en el miedo o la posesión. Sus palabras, firmes y definitivas, hieren a don José de manera irreparable. A pesar del rechazo, don José insiste. Le ofrece dinero, promesas de huida, incluso la posibilidad de empezar una nueva vida lejos de todos. Carmen se mantiene inflexible. Afirma que la libertad es el valor supremo de su existencia y que renunciar a ella equivaldría a dejar de ser quien es. Esta postura sella la ruptura definitiva entre ambos. La tensión alcanza su punto máximo cuando don José amenaza con matar a Lucas. Carmen, lejos de asustarse, lo desafía. Declara que, si ese es su destino, lo aceptará sin temor. Esta actitud desafiante revela la profundidad de su carácter trágico, una mujer que prefiere enfrentar la muerte antes que traicionar su naturaleza. Don José, enfrentado a esa determinación, comprende que no puede doblegarla. En las horas previas a la corrida, la atmósfera se carga de presagios funestos. El ruido de la multitud contrasta con el drama íntimo que se desarrolla entre los protagonistas. Don José espera, acecha y se consume en su propia contradicción. Ama a Carmen con una intensidad que roza la locura, aunque ese amor se ha transformado en una fuerza destructiva. Carmen encarna la libertad absoluta, la negación de cualquier vínculo impuesto. Don José representa la pasión posesiva, incapaz de aceptar la pérdida. El narrador conduce al lector hacia la comprensión de que el desenlace será inevitablemente violento, pues ninguno de los dos puede renunciar a su esencia. La tragedia se cierne sobre ellos, anunciando un final marcado por la sangre y la fatalidad. El desenlace de la historia se desarrolla en un clima de fatalidad absoluta. Don José, decidido a enfrentar su destino, permanece cerca de la Plaza de Toros mientras la multitud se congrega para presenciar la corrida en la que Lucas será el protagonista. El bullicio festivo contrasta de manera brutal con el drama íntimo que se gesta en su interior. Para él, ese día no representa un espectáculo, sino el último capítulo de una vida consumida por la pasión y la pérdida. Don José espera a Carmen en las inmediaciones de la plaza. Cuando ella aparece, radiante y confiada, el contraste con su figura sombría resulta evidente. Carmen avanza sin temor, consciente de la tensión, aunque fiel a su naturaleza desafiante. El encuentro ocurre lejos de la multitud, en un espacio apartado donde las voces del festejo llegan amortiguadas, como un eco lejano de una alegría que ya no les pertenece. Don José le ruega una vez más que regrese con él. Sus palabras están cargadas de desesperación y de un amor que ha perdido toda medida. Le recuerda lo que fueron, los riesgos compartidos y el vínculo que, a su juicio, los une para siempre. Carmen escucha con serenidad y responde con una franqueza implacable. Le declara que ya no lo ama,
que su corazón pertenece a Lucas y que nada la hará cambiar de decisión. Ante esta negativa definitiva, don José deja caer las últimas barreras de su autocontrol. Le advierte que, si no puede ser suya, no permitirá que pertenezca a otro. Carmen, lejos de suplicar, mantiene la cabeza en alto. Afirma que nació libre y que libre morirá. En un gesto cargado de simbolismo, arroja al suelo el anillo que don José le había dado, señal inequívoca de que el pasado ha quedado atrás. La tensión alcanza su punto culminante cuando don José, dominado por los celos y el orgullo herido, saca su navaja. Carmen no intenta huir. Lo mira fijamente, consciente de lo que está a punto de ocurrir. En ese instante, el ruido de la plaza estalla en vítores. Lucas ha triunfado en el ruedo. Ese clamor popular sirve de telón de fondo para la tragedia privada que se consuma en silencio. Don José apuñala a Carmen, acabando con su vida. El acto no surge de un arrebato momentáneo, sino de una pasión que se ha vuelto destructiva. Carmen cae sin emitir un grito, fiel a su carácter hasta el final. Don José, al contemplar el cuerpo inerte de la mujer que amó, experimenta una mezcla de horror y alivio, como si el destino, al fin, se hubiera cumplido. Tras el crimen, don José no intenta huir. Permanece junto al cadáver y reflexiona sobre la cadena de decisiones que lo condujeron hasta ese instante. Recuerda su juventud, su vida honrada y la influencia decisiva de Carmen en su caída. Reconoce que fue incapaz de aceptar la libertad de la mujer a la que amaba y que su amor se transformó en posesión y violencia. Cuando las autoridades se acercan, alertadas por la ausencia prolongada de Carmen, don José se entrega sin resistencia. Confiesa su crimen con voz firme y relata los hechos con una frialdad que revela agotamiento moral más que arrepentimiento. Para él, la muerte de Carmen representa el final de todo, de su amor, de su lucha interior y de su propia identidad. La obra cierra con una visión trágica del amor y la libertad. Carmen muere fiel a sí misma, sin renunciar a su independencia ni a su desprecio por cualquier forma de sometimiento. Don José queda como ejemplo de un hombre destruido por una pasión que no supo controlar. Prosper Mérimée presenta así una reflexión implacable sobre el choque entre el deseo posesivo y la libertad absoluta, mostrando cómo ese conflicto conduce, de forma inevitable, a la destrucción. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.